¿Alguna vez ha sentido que algo no está funcionando como debería en su cuerpo íntimo, pero no logra identificar que está mal? Un paciente de 72 años me dijo una vez: «Doctor, he estado haciéndolo de la misma manera durante 50 años, pero últimamente algo se siente mal». No estaba enfermo, no tomaba medicamentos nuevos. Lo que estaba dañando silenciosamente su cuerpo era la masturbación, no el acto en sí, sino cómo lo estaba haciendo. Y no tenía idea de que estaba perjudicando su corazón, su próstata e incluso su capacidad de sentir. Soy el Dr. Martínez, urólogo con más de 40 años de experiencia ayudando a hombres mayores de 60 a mantener su fuerza, circulación y confianza sin vergüenza, pastillas o conjeturas. Le han dicho que es saludable, pero después de los 60, algunos hábitos privados pueden volverse silenciosamente dañinos sin una sola señal de advertencia. En este video, revelaré 7 errores que los hombres mayores cometen durante la masturbación y cómo solucionarlos antes de que afecten su energía, rendimiento o salud a largo plazo. Y el error número 6 es el que casi todos los hombres cometen incorrectamente. Antes de comenzar, si aún no se ha suscrito, este es un buen momento para hacer clic en ese botón y activar la campana para no perderse futuros consejos adaptados a hombres mayores de 60 años. Y si este video le llega al corazón, escriba un 1 en los comentarios. Si no le interesa, escriba un 0. Sus comentarios me ayudan a crear mejor contenido para usted. Veamos más de cerca el primer error, uno que se ha vuelto más común en los últimos años y que, sin embargo, remodela silenciosamente cómo responden su cerebro y su cuerpo al placer. Error 1. Usar pornografía como estímulo principal. A lo largo de los años, he tenido innumerables hombres, generalmente de entre 65 y 75 años, sentados frente a mí con la misma preocupación silenciosa. «Doctor», dicen, «parece que ya no siento mucho. Es como si mi cuerpo se estuviera adormeciendo. Y no sé por qué. Con más frecuencia de lo que imagina». Les hago una simple pregunta: ¿con qué frecuencia recurre a la pornografía? Y casi siempre bajan la mirada, no porque estén avergonzados, sino porque nunca se dieron cuenta de que podría estar causándoles daño. Verá, cuando tiene más de 60 años, el sistema de dopamina de su cerebro, el responsable del placer y la motivación, ya no es tan agudo o flexible como solía ser. Ver interminables clips de contenido adulto de alta velocidad e intensidad inunda su cerebro con más estimulación de la que jamás estuvo diseñado para manejar. Y cuando hace eso, día tras día, semana tras semana, su cerebro se adapta de la peor manera posible. Comienza a adormecerse. Eso significa que aquello que alguna vez disfrutó, la chispa natural real de la intimidad, comienza a desvanecerse. El tacto no se siente igual, su cuerpo no responde tan rápidamente, e incluso si todavía está físicamente saludable, su capacidad para conectarse profundamente, para sentir algo real, se escapa silenciosamente. Lo más trágico es que muchos hombres mayores se culpan a sí mismos. Piensan que simplemente lo han perdido con la edad, pero en realidad no es la edad, es la sobreestimulación. Y si no restablece el sistema de respuesta de su cerebro, este tipo de entumecimiento puede persistir durante años, incluso décadas. Entonces, si ha notado una disminución en la sensibilidad, en la conexión o en la satisfacción, no lo ignore. Este primer error podría ser la razón oculta detrás de todo. Y lo que es aún más sorprendente, el siguiente error no tiene nada que ver con lo que mira, sino con dónde lo hace y cómo ese entorno daña silenciosamente su cuerpo de maneras que la mayoría de los hombres nunca anticipan. Error 2. Masturbarse mientras está sentado en el inodoro. Puede parecer inofensivo al principio, incluso conveniente. A lo largo de los años, he hablado con muchos hombres mayores que admiten en voz baja que el baño se ha convertido en su espacio privado, no solo para la higiene, sino para la liberación. Es donde nadie interrumpe, donde la puerta se cierra con llave y donde las rutinas se sienten seguras. Pero lo que la mayoría no se da cuenta es que masturbarse mientras está sentado, especialmente en el inodoro, está causando mucho más daño.
del que piensan. A medida que los hombres envejecen, la circulación se convierte en uno de los sistemas más importantes para proteger. El flujo sanguíneo es la base de una función sexual saludable, el bienestar de la próstata e incluso su capacidad para recuperarse después del clímax. Pero sentarse durante periodos prolongados, especialmente en esa posición encorvada y comprimida que muchos hombres adoptan en el inodoro, restringe el flujo sanguíneo a la región pélvica, ejerce presión sobre la próstata, tensa el suelo pélvico y daña sutilmente los nervios que ya son más frágiles con la edad. He visto el patrón con tanta claridad. Hombres de entre 65 y 75 años desarrollaron hinchazón, goteo después de orinar, dificultad para vaciar completamente la vejiga o dolor alrededor de la ingle. Sin embargo, nunca lo relacionaron con este hábito privado, pero puedo decirle como urólogo que ha revisado las exploraciones, escuchado las historias y seguido los resultados. Esta posición aparentemente inocente puede desencadenar una lenta reacción en cadena que hace que todo, desde la intimidad hasta la micción, se sienta peor con el tiempo. La solución no es complicada, es simplemente una cuestión de conciencia. Si esto le suena familiar, considere cambiar su entorno. Póngase de pie, recuéstese, dé espacio a su área pélvica para respirar y circular, porque, créame, su próstata le está rogando silenciosamente que deje de oprimirla. En breve, revelaré el secreto que los médicos raramente comparten sobre cómo una simple técnica de respiración puede transformar completamente su experiencia íntima. Pero primero, veamos el tercer error que está dañando silenciosamente a millones de hombres mayores de 65 años. Error 3. Apresurar la experiencia. Uno de los hábitos más comunes que veo en hombres mayores, especialmente aquellos que han pasado por décadas de estrés, rutina, o simplemente han aprendido a mantener las cosas rápidas y silenciosas, es apresurarse a través de la experiencia del autoplacer. Lo tratan como una tarea que completar, un momento que superar en lugar de algo, para sentir plenamente. Pero aquí está el problema. Después de los 60, su cuerpo ya no funciona bien bajo presión, literalmente o emocionalmente. He tenido pacientes que me dicen, doctor, solo quiero terminar con esto, no tengo tiempo para detenerme, pero cuando se apresura, envía su sistema nervioso a un estado de tensión. Su ritmo cardíaco aumenta demasiado rápido, los vasos sanguíneos se contraen. Los beneficios de relajación y hormonales de la liberación, oxitocina, dopamina, serotonina, no alcanzan su máximo potencial. Puede llegar al clímax, pero su cuerpo no obtiene la verdadera recompensa. En lugar de sentirse satisfecho, se siente más vacío. En lugar de energizado, se siente agotado. Peor aún, este patrón apresurado enseña a su cuerpo que el placer es rápido, superficial y desconectado. Con el tiempo, comienza a perder sensibilidad. No puede mantener la excitación. Le cuesta mantener el interés con una pareja. Y todo el tiempo, piensa que es solo la vejez, pero no lo es. Es el hábito de la urgencia. Un hábito que le está robando silenciosamente algo mucho más poderoso que unos minutos de alivio. Disminuya la velocidad. Deje que cada momento sea intencional. Su cuerpo todavía es capaz de sensaciones profundas si le da el espacio para sentir. Respire, haga una pausa. Ya no hay línea de meta, solo presencia. Y hablando de presencia, la mayoría de los hombres ni siquiera se dan cuenta de que están descuidando uno de los grupos musculares más importantes en el cuerpo masculino. Un sistema oculto que controla todo, desde la fuerza de la erección hasta el control de la vejiga. Eso es lo que veremos a continuación, y una vez que lo comprenda, todo sobre su salud sexual podría cambiar. Error 4. Ignorar el suelo pélvico. La mayoría de los hombres nunca han oído hablar de él, y sin embargo, el suelo pélvico es una de las partes más vitales de su cuerpo, especialmente después de los 60. Es la base debajo de su vejiga, su próstata, sus órganos sexuales. El motor oculto, que impulsa todo, desde las erecciones hasta los orgasmos, y el control urinario. Y cuando este grupo de músculos está débil o descuidado, todo comienza a sufrir.
silenciosa pero profundamente. Recuerdo a un hombre de 68 años, exatleta, padre orgulloso, que vino a mí quejándose de una disminución en el rendimiento sexual. Doctor, dijo, estoy comiendo bien, hago ejercicio, pero algo simplemente ya no funciona. Lo que no se daba cuenta era que su suelo pélvico, una vez fuerte y comprometido durante la juventud, se había vuelto inactivo. Años de estar sentado, retener el estrés en el abdomen inferior e ignorar esa parte de su cuerpo, lo habían dejado desconectado y luchando. Cuando se masturba sin involucrar su suelo pélvico, o peor, cuando empuja hacia abajo, está ejerciendo una presión innecesaria sobre su próstata y debilitando los músculos que deberían estar apoyándola. Con el tiempo, esto lleva a pérdidas, goteo, disminución de la calidad de la erección y reducción de la sensación durante el clímax. No es algo que golpea de una vez. Se infiltra silenciosamente año tras año. Pero aquí están las buenas noticias. Puede reactivar esos músculos, apretar suavemente el área que usaría para detener un flujo de orina durante la excitación. Desarrolla la conciencia y la fuerza. Con el tiempo, este simple hábito puede restaurar no solo la función física, sino también la confianza. Y hablando de confianza, demasiada o muy poca actividad en esta parte de su vida puede desequilibrar todo su sistema. Podría sorprenderse al saber que la frecuencia, la cantidad de veces que se toca, puede jugar un papel mucho más importante de lo que le han dicho. Exploremos por qué a continuación. Error 5. Frecuencia demasiado alta o demasiado baja. Este es un tema sobre el que muchos hombres mayores dudan en hablar. Algunos se preocupan de que lo están haciendo con demasiada frecuencia. Otros se preguntan silenciosamente si han pasado demasiado tiempo sin hacerlo. Y en algún lugar entre la vergüenza, la confusión y los consejos anticuados, la mayoría de los hombres mayores de 60 terminan caminando por un camino solitario e incierto. Lo que he visto en mi práctica es esto. Ambos extremos pueden causar daño. Cuando un hombre se masturba con demasiada frecuencia por hábito, aburrimiento o emoción no resuelta, su cuerpo a menudo no puede seguir el ritmo. Los niveles de energía bajan, el tejido de la próstata se irrita y con el tiempo puede notar que tarda más en recuperarse o que su interés en la intimidad real se desvanece. Se convierte menos en deseo y más en rutina, y eso atenúa el sistema nervioso y drena la vitalidad. En el otro extremo, algunos hombres dejan de hacerlo por completo. Tal vez se deba a medicamentos, problemas de salud, culpa religiosa o simplemente a la creencia de que ahora son demasiado mayores. Pero lo que no se dan cuenta es que el cuerpo, como cualquier sistema, necesita circulación regular. La excitación sexual, incluso sin el clímax, ayuda a mantener el flujo sanguíneo hacia los genitales, nutre las terminaciones nerviosas y mantiene la fuerza eréctil. Cuando eso está ausente durante demasiado tiempo, se instala la atrofia. El deseo se desvanece y la puerta a la conexión, tanto física como emocional, comienza a cerrarse sin previo aviso. No hay un número perfecto, pero para la mayoría de los hombres mayores de 60, de 1 a 2 veces por semana, hecho conscientemente, con presencia y cuidado, es a menudo el punto ideal. Permite que el cuerpo mantenga la circulación, restaure el ritmo hormonal y mantenga el sistema vivo sin agotamiento. Recuerde, esto no se trata de reglas, se trata de escuchar. Su cuerpo habla silenciosamente en la vejez. La clave es aprender a escucharlo. Siga viendo para descubrir la solución simple que cambió la vida de miles de hombres mayores de 70 años y les permitió recuperar sensaciones que creían perdidas para siempre. Error 6. Usar demasiada presión o fuerza. Este es uno de los errores más pasados por alto que veo en hombres mayores y uno de los más dañinos. No puedo contar cuántos pacientes se han sentado frente a mí, frustrados y confundidos, diciendo cosas como, «Doctor, no siento tanto como solía sentir», o «está tomando más esfuerzo que nunca». Y detrás de esas palabras, a menudo hay un hábito silencioso en el que nunca pensaron 2 veces. Usar demasiada presión cuando se tocan. Lo entiendo.
A medida que la sensibilidad disminuye con la edad, la respuesta natural es apretar más fuerte, presionar más o tratar de recrear esa sensación perdida con intensidad. Pero esta es la verdad que su cuerpo está tratando de decirle. La fuerza no restaura el sentimiento, lo destruye. Los nervios de su pene son delicados, especialmente en sus 60, 70 años y más allá. Años de fricción agresiva, apretones fuertes o depender de objetos o superficies que aplican demasiada fuerza pueden conducir a un daño físico real. Microdesgarros en el tejido, pérdida de elasticidad, incluso cicatrices debajo de la superficie, lo que puede causar curvatura, flujo sanguíneo reducido y dolor durante la excitación. No es solo incómodo, puede cambiar permanentemente su anatomía. Este tipo de trauma es un ladrón silencioso, no aparece de la noche a la mañana, se acumula lentamente, y para cuando nota la diferencia, el daño a menudo está bien avanzado. Pero hay otra capa en esto. Cuando un hombre siente que tiene que luchar por el placer, se desconecta de la alegría de ello. Se convierte en una lucha en lugar de algo curativo. Ese patrón mental, por sí solo, puede remodelar la capacidad del cuerpo para relajarse y recibir, así que adopte un enfoque más suave. Su cuerpo lo merece. Su futuro yo se lo agradecerá. Y hablando de desconexión, hay un último error que va más allá de la técnica, más allá del cuerpo. Es algo espiritual, emocional y demasiado común entre los hombres mayores, y podría ser el más dañino de todos. Hablemos de ello. Error 7. Masturbarse sin emoción, conexión o intención. Este es el error más invisible de todos y a menudo el más desgarrador. No se trata de lo que hace, con qué frecuencia o incluso dónde. Se trata de cómo se siente cuando lo hace. Con el tiempo, muchos hombres mayores comienzan a ver el autoplacer como algo mecánico, rutinario, vacío, despojado de significado. Se convierte en un escape tranquilo de la soledad o un hábito aburrido realizado sin pensamiento, sin emoción y sin intención. He hablado con tantos hombres en sus 60, 70 años y más allá que dicen lo mismo, no se siente como solía o ni siquiera sé por qué me molesto más. Y la verdad es que sus cuerpos todavía pueden funcionar, pero sus corazones no están en ello. No hay conexión, no hay presencia, no hay calidez. Y esa distancia emocional pasa factura, no solo mentalmente, sino físicamente. Cuando la masturbación está desconectada de la emoción, entrena al sistema nervioso para esperar placer sin propósito. Todavía puede llegar al clímax, pero su cerebro y su cuerpo no liberan las mismas hormonas curativas, no obtiene la oxitocina que mejora el estado de ánimo o la dopamina que crea motivación. En cambio, se queda con una sensación de monotonía, una sombra de lo que solía ser la experiencia. Y más profundamente, refuerza la idea de que el placer es algo que hace solo, en silencio, sin alegría. Pero no tiene por qué ser así. Incluso el toque en solitario puede ser sagrado, consciente y afirmativo. Puede ser un momento para reconectarse con su cuerpo envejecido, no con vergüenza, sino con gratitud. Su cuerpo sigue siendo suyo. Todavía siente, todavía importa. Ahora que hemos explorado los 7 errores, reunamos todo. Porque la verdadera transformación comienza cuando comprende cómo reconstruir, cómo reconectarse con fuerza, confianza y vitalidad a cualquier edad. Hablemos de lo que viene después. Ignorando el panorama general. Su cuerpo todavía le está hablando si ha llegado hasta aquí. Quiero hablarle no solo como médico, sino como alguien que respeta profundamente el viaje en el que se encuentra. A lo largo de los años, he visto a tantos buenos hombres luchar en silencio. Culpan a la edad, culpan al tiempo. Algunos incluso se culpan a sí mismos. Pero la verdad es que nadie nos enseñó cómo cuidar nuestros cuerpos a medida que envejecen, especialmente cuando se trata de sexualidad, placer y conexión. Acaba de escuchar los 7 errores más comunes que los hombres mayores cometen cuando se trata de masturbación. Y ninguno de ellos proviene de la pereza o la ignorancia. Provienen del hábito, de décadas de hacer lo que solía funcionar
sin darse cuenta de que el cuerpo, como la vida, cambia, circulación más lenta, una próstata más sensible, un sistema nervioso que ya no tolera la fuerza o el descuido, un corazón que anhela no solo sensación sino significado. Permítame ser claro, no hay nada vergonzoso en tocarse, no hay nada vergonzoso en buscar consuelo, alivio o incluso alegría a través de su propio cuerpo. Lo que se vuelve peligroso es cuando dejamos de prestar atención, cuando nos apresuramos, cuando nos desconectamos, cuando asumimos que lo que una vez funcionó siempre funcionará. Verá, cada uno de esos errores, usar pornografía con demasiada frecuencia, masturbarse en malas posiciones, apresurar el proceso, descuidar el suelo pélvico, hacerlo demasiado o muy poco, aplicar presión excesiva o pasar por los movimientos sin emoción, tienen una cosa en común: desconexión, y esa es la verdadera amenaza. No la edad, no el deseo, sino la lenta erosión de su conexión con su propio cuerpo, su propio placer y su propia vitalidad. Pero aquí están las buenas noticias. No es demasiado tarde, nunca lo es. Su cuerpo todavía le está hablando, incluso si ahora es más silencioso, incluso si tarda más en responder, incluso si las cosas no se sienten igual. Todavía está vivo y quiere su atención, su cuidado, su respeto. Al igual que un automóvil clásico, necesita un manejo diferente con la edad, pero eso no lo hace menos valioso. De hecho, en muchos sentidos, lo hace más sagrado. Entonces, ¿qué hace ahora? Empiece, poco a poco, sea más suave, sea más consciente. Vuelva a aprender el paisaje de su cuerpo. Use la intención, no el hábito. Use la curiosidad, no la vergüenza. Deje de perseguir el rendimiento y comience a honrar la sensación. No tenga miedo de respirar, de hacer una pausa, de sentir y, sobre todo, no deje de creer que la conexión todavía es posible dentro de sí mismo y con los demás. He visto a hombres en sus 60, 70, incluso principios de 80, cambiar su salud, su intimidad y su energía una vez que dejaron de ver el envejecimiento como el final y comenzaron a verlo como un cambio. Usted merece ese cambio, merece sentir de nuevo, merece vivir con conciencia, fuerza y dignidad incluso en los rincones más privados de su vida, porque al final del día esto no se trata solo de evitar errores. Se trata de reclamar el poder silencioso que todavía está dentro de usted. Y le prometo que todavía está ahí. Ahora, tome lo que ha aprendido, aplíquelo suavemente y recuerde, sus mejores años no están detrás de usted, están en cómo elige vivir este próximo capítulo, con cuidado, con sabiduría y con orgullo. Si esto le ayudó, no olvide dar me gusta, suscribirse y compartirlo con otro hombre que necesita escucharlo, porque la verdadera fuerza no está en lo que oculta, sino en lo que aprende a honrar.